In this problem, in this En este problema se nos pide que escriba una función exponencial que pasa por los puntos y también queremos determinar cuál es el crecimiento exponencial o la tasa de disminución y encuentre el valor de la función cuando x igual 1. Para una función exponencial es este formulario aquí. La base b es igual a 1 más r, donde r es el crecimiento exponente o la tasa de disminución. Expresado como decimal, a es el valor inicial o el valor de la función cuando x igual 0, y x es el exponente. Mirando la información dada sobre nuestra función, si la función contiene el punto, esto significa que f de 0 debe ser igual a 800 u 800 exactamente el valor de a o el valor inicial. Si la función contiene el punto, entonces esto significa que f de 3 exactamente igual a 6.4. Para destacar que el valor inicial o a es igual a 800, podemos sustituir 0 por x en nuestra función exponencial, que nos daría a xb a la potencia 0 debe ser igual a 800. Y b al 0 exactamente igual a 1, por lo tanto a es igual a 800. Así que usando a igual 800 hexanewtones el segundo valor de la función, ahora podemos determinar el valor de b, nuestra base. Así que ahora sustituiremos 3 por x, y establecer el valor de la función igual a 6.4. Pero también sabemos que a es igual a 800, así que tenemos la ecuación 800xb a la tercera potencia debe ser igual a 6.4. Así que ahora aislaremos b al tercer dividiendo ambos lados por 800. Así tenemos b al tercer debemos igual 6,4 divididos por 800. Y ahora podemos tomar la raíz cúbica de ambos lados de la ecuación, o podemos levantar ambos lados al poder de 1 3. Vamos adelante y hagamos eso. En el lado izquierdo aquí, multiplicaremos los exponentes 3x tercio exactamente 1. Así tenemos b en el lado izquierdo y evaluaremos esto en la calculadora. Así que tenemos divididos por 800. Vamos a elevar esto al 1/3 de potencia, que de nuevo es lo mismo que tomar la raíz cúbica. So b es igual a 0.2 o 2/10. Lo que significa que la función exponencial que pasa a través de los dos puntos dados es f de x igual a 800 por 0.2 levantado al poder de x. Para verificar esto podemos ir adelante, y graficar esta función para asegurarse de que pasa a través de estos dos puntos. Así que la función se grafica en azul. Aviso cómo pasa a través de los dos puntos dados. Por lo tanto, nuestra función exponencial es correcta. Pero también nos piden determinar el crecimiento exponencial o la tasa de disminución, y el valor de la función cuando x igual 1. Podemos ver de nuestros valores de función a medida que x aumenta, los valores de la función están bajando. Así que tenemos disminución exponencial, que significa r debe ser negativo. Desde nuestra base b es igual a 1 más r en este caso, tendríamos la ecuación 0.2 debe igualar a 1 más r. Así que restaríamos 1 en ambos lados. So r es igual a menos 0.8, que como porcentaje sería 80%, y porque es negativo, sabemos que tenemos una carga exponencial, por lo que la tasa de carga exponencial es del 80%. No incluimos el negativo aquí porque ya dijimos que fue depósito exponencial. Lo que esto significa, cada vez x aumenta en un hexalitro, valor de la función disminuye en un 80%. Y quiero hacer la conexión entre la tasa de depósito exponencial y la base de nuestra función exponencial. Aviso como la base es 0.2, por lo cual x aumenta en un multiplicamos por otro factor de 0.2, lo que significa que el valor de la función está disminuyendo en un 80% a medida que x aumenta. X1 está conservando el 20% del valor cada vez x aumenta por 1. Y ahora para la última pregunta queremos determinar el valor de la función cuando x igual 1. Queremos evaluar f de 1, que va a ser igual a 800 por 0.2 al primero, que es igual a 160. Y eso va a hacerlo por este ejemplo. Espero que esto fue útil.